bufona. ¿Qué? No era un recorrido sencillo. Ya. Lo decían todos aquellos que lo habían atravesado, porque era un túnel largo y oscuro. Y además, no todos se atrevían a atravesarlo y cumplir así sus deseos. Pero entonces, pero si deseas muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte una cosa y tienes todo el valor y te metes en ese túnel, al final lo consigues. Pues si lo atraviesas, sí, pero el miedo a lo que pudiese suceder Ya. dentro del túnel, a que ese túnel tan largo y oscuro frenaba a muchos que se quedaban fuera mirando la pequeña apertura. Ya. Ajá. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Cerca del río vivía en una linda madriguera un ratoncito. El ratoncito Piecito. El ratoncito Piecito. Sí, Piecito era un ratoncito de color blanco y grandes ojos negros. Era muy mayor, por eso tenía el pelo blanco. No, era muy bonito y era un ratoncito muy miedoso y eso le preocupaba. Él deseaba ser muy valiente y no temer a nada ni a nadie. Ya. Piecito deseaba ser un valiente león o un atrevido tigre. Un ratoncito quería ser un león. A ver, vamos a hacer una pregunta bufona. A ver, ¿Cómo hacen los tigres? a ver, ¿cómo hacen los tigres? Ah, pues sí, así. Vale. Ah. Ajá. ¿Y cómo hacen los leones? ¿Cómo hacen los leones? Bueno, vale, podría valer. La cuestión es que a sus oídos habían llegado las fantásticas historias del mágico túnel capaz de transformarse en aquello que deseaba ser. Más de una vez se acercaba a la pequeña apertura del túnel, pero como era un ratoncito muy miedoso, nunca se atrevía a recorrer el camino que le llevaría al otro lado. Pobrecito ratón, claro, porque tenía mucho miedo. Claro, Ya. pero él quería ser un valiente animal, como un león o un tigre. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Pues que una tarde decidió adentrarse dentro del túnel. ¿Ves? Al final se puso valiente. Sí, despacito dio los primeros pasitos y cruzó la pequeña apertura de entrada al mágico túnel. Una vez dentro, una tremenda oscuridad inundara todo. ¡Qué miedo, ¿no? Sí, no podía ver el final del túnel. Pero ahora ya estaba dentro. Claro, así que tampoco podía ver nada a su alrededor. Buah. Muerto del miedo como estaba, a punto estuvo de dar la vuelta y salir del túnel por donde había entrado. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Que el ratoncito siguió o que no? ¿Vosotros seguiríais si entráis en un túnel y de repente es muy oscuro y muy largo? ¿Quién seguiría adelante? Yo no lo sé. ¿Y tú qué harías, bufona? ¿Tengo que ir sola? Sí, como el ratoncito. Bueno, no... Mira, te voy a decir lo que hizo el ratón. Vale, sí. Decidió llegar al otro lado y transformarse en un valiente león o un atrevido tigre. Así que corrió y corrió y corrió, porque ¿sabes qué? ¿Qué? Corriendo se le haría más rápido el camino. Claro, era Y listo, ¿eh? Claro, y antes llegaría al otro lado. Claro, era muy listo el ratón. Sí, porque Piecito corrió y corrió tan rápido como... ¿Cómo? ¿Se ha quedado dormido? ¿Eso que escucho son ronquidos? Ah, no. ¿Lo despertamos? Pero así no se va a despertar, que tiene muy mayor y tiene muy poco oído. ¿Lo despertamos?
Pues no estoy muy segura. ¿Lo despertamos? ¡Ay, ahora sí! Vale, pues eso, a la de 3 decimos ¡despierta! Vale, 1, 2, 3. ¡Ay, qué ha pasado! ¡Choca, choca, choca! ¿Qué Choca, 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 que lo hemos despertado. ¿Qué ha pasado? Que lo hemos despertado. ¿A quién? A ti, que te habías quedado dormido otra vez. ¿Yo? Sí. Yo no estaba dormido. ¿A que no? Estabas roncando. ¿Yo? Sí. ¿A que sí? ¿Ves? No puede ser que una cabezadita. Estabas contando. El ratoncito se metió en el túnel. ¿A qué ratoncito? El ratoncito piecito. ¡Ah! Ya me acuerdo. Menos mal. Sí, claro. ¿Y dónde estábamos, bufona? ¿Dónde estábamos? ¡Ay, corrió! No, había corrido mucho. Y ya había corrido, estaba entrando en el medio de la cueva, se quedó a oscuras, todo estaba súper mega oscuro. Pues ¿sabes qué, Y empezó a bufona? correr. Me acabo de acordar ¿De qué? porque de repente cuando llevaba un rato corriendo Ajá. por aquel túnel mágico, que en lugar de mágico pareció interminable, Vaya. me pareció escuchar un misterioso ruido que le hizo detenerse. Pero qué ruido. Casi temblando de miedo, se detuvo y escuchó con atención un golpe seco y repetitivo. Ay, pero qué miedo. No podía ver nada a su alrededor. Vaya, pero qué miedo, ¿no? Y ahora estaba lejos de la entrada, bufona, pero tampoco podía ver el final del túnel. Vaya lío, o sea, ya no veía ni la entrada ni la salida y había un ruido que daba mucho miedo. ¿Y qué más? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Pues, ¿sabes lo que hizo? No, por eso te pregunto. Se acercó hacia el lugar donde venía el ruido y pudo comprobar que no tenía nada que temer. ¿Por qué? ¿Qué era? ¿Qué era? Porque solo eran gotas de agua, Gotas de agua, pero que claro. caían y golpeaban el suelo. Claro. Así que el eco del túnel las hacía sonar como tambores de orco. Bueno, ya estoy, yo no sé vosotros, yo ya estoy más tranquila. ¿Estáis más tranquilos? Eran gotas de agua. Pero Vaya, sonaban como tambores Y- y- de orcos. pero estaba controlado. ¡Pum! ¡Pum! Así que esta vez el ratoncito continuó su camino, Bien. pero esta vez más despacio, ya que se había acostumbrado a la oscuridad y a los Ajá. ruidos del eco del túnel. Así que el último trayecto lo hizo caminando tranquilamente sin miedo. Claro. Uy, ya no tenía miedo. No, porque el camino le hizo aprender de sus miedos. Supo que muchas veces temía sin saber lo que temía, sin ningún tipo de razón para ello, como ocurrió con las gotas de agua. Ya. Claro, porque cuando no sabes lo que es, pues tienes miedo, pero cuando lo conoces, pues ya... Claro, bufona, pero a veces nos asustamos por cosas que no tenemos que asustarnos, Ya. como pasó con Piecito. Ya. Así que, finalmente, tras un largo camino que había comenzado corriendo y muy asustado, Sí. llegó al otro lado tranquilo y sin miedo. ¡Qué bien! Al atravesar la apertura de salida se sintió más valiente, ya que mucho era lo que había aprendido de sus miedos. Salió además pensando que debía de ser un león o Claro. un tigre. Claro, porque si un ratón, si fuera un ratón, estaría muerto de miedo. Claro, así que rápidamente se acercó al río para ver su imagen Ajá. de león o de tigre. Ajá, ¿y qué pasó? Se acercó a un charco Ajá. y al asomarse comprobó. ¿Vosotros en qué creéis que se ha convertido? ¿En un tigre? ¿En un león? ¿En un león? Están divididos, un tigre, león. ¿En qué se convirtió? Ah, pues muy atento. A ver.
porque al asomarse despacito su cabeza, aquella cantidad de agua para ver en qué se había convertido, A ver, ¿en qué? seguía siendo un ratoncito, el ratoncito Piecito. Seguía haciendo un ratoncito. Piecito no entendía nada, como tú, bufona. Pero Ya. entonces se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Claro, Ahora era valiente. claro. No le hacía falta ser un león o un tigre para ser valiente. Eso es, Claro, bufona. lo acabo de Al entender. atravesar el túnel se había transformado en un ratoncito valiente. Se había quitado todos sus miedos. Claro, ya no necesitaba ser algo que no era para ser valiente. Qué- Porque él mismo era valiente. Qué bien. ¿Sí? Qué bien. O sea que ¿Te ha gustado la historia? a mí sí, tenemos que, tenemos que confiar mucho en nosotros y no querer ser algo que no somos, ¿no? Eso es. Vale, ¿lo habéis entendido? Yo lo he entendido por fin. Bien. ¿Te estás durmiendo? No, vale. Porque, ¿qué os parece? ¿Os ha gustado el cuento del ratoncito Piecito? ¿Queréis que nos cuente otra historia aquí nuestro amigo el árbol Astrok? Otra historia. Vale,